lo que se ha sabido últimamente, y me hablas de Acapulco, pues qué barbaridad. El sufrimiento de que este centro turístico, el primero del mundo en un momento determinado, esté de capa caída por la inseguridad brutal que se padece, ¿no? Entonces, bueno, pues te digo, es largo el camino, pero si todos tenemos un compromiso, yo digo que la congruencia consiste en ser lo que dices que eres. Darle importancia a lo que comentas de los valores. Este país se fracturó, yo lo menciono, desde que le hacen fraude a José Vasconcelos en 1929. Él debió haber sido el presidente. Estos maestros ilustres, como fue tu señor padre, que la única visión que tenían era darle a México un sentido educativo, darle a México un sentido cultural para salir adelante, pues se fue transformando en el negocio, en la deshonestidad. Y pues ahí está el legado, en verdad muy grande, que nos deja tu señor padre. Primero, pues con toda su obra, con todo lo que hizo, estas consultas altruistas que daba como médico. Y el legado más importante, Héctor, pues contigo el legado que dejó con la persona que tú eres. ¿Qué es lo que tú recuerdas de Acapulco? ¿Cuáles son tus recuerdos de Acapulco? Me gustaría que nos comentaras brevemente. Supongo que tienes miles de recuerdos, ¿no? Miles, pues imagínate. Desde niño, te digo que, por ejemplo, a casa de Florencio Encarnación Ursúa, que nos íbamos a Coyuca de Benítez, pero pues el chiste era pasar a Acapulco. Y me acuerdo desde niño, muy chiquito, todo eso. Y luego ya en la prepa, fíjate, me acuerdo de estar pelón asoleándome en Acapulco el día que se murió Pedro Infante, y estábamos asoleándonos cuando nos dijeron que había muerto Pedro Infante. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? La cantidad de recuerdos maravillosos. Ibas a Caleta, a Caletilla, y Hornos era para la noche. Hay una anécdota maravillosa. El primer James Bond, Sean Connery, le dijeron que el centro vacacional más maravilloso del mundo era Acapulco. Y entonces lo agarran. Oye, James Bond, ¿no quiere el parachute, James Bond? Ok. Y ahí te va para arriba. Y lo traían, y de pronto lo sueltan allá en un risco. A ver si es cierto, Yambón, aquí ¿Qué harías? ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué harías tú por Acapulco? ¿Qué recomendaciones darías, Héctor, para la reconstrucción de Acapulco, el renacimiento de Acapulco? No solo de Acapulco, de Guerrero. Exacto. Estamos inmersos en un gravísimo problema. Estamos contaminados por el narcotráfico. Está infiltrado el narcotráfico en las altas esferas políticas. El horror de Ayotzinapa es una guerra de cárteles. Yo creo que aquí es una lucha a muerte y es cero concesiones. Es empezar desde abajo, insisto, la apertura a la ciudadanía y depurar el proceso político. Se está cayendo a pedazos el país. Entonces, recuperar eso, ¿no? Este sentido de ser maestro, que es la nobleza per se, ¿no? El comunicar lo que sabes es como un conocimiento paternal y que hay que rescatar, que recuperar. Vemos el horror de la CENTE y de pronto vemos que aparece corrupción, en el CENTE, y aparece corrupción en la CENTE, ¿no? Y no es cuestión de tener simpatía o no, es de ser congruente y de decir la verdad. Y es un proceso ad in aeternam, o decir que no hay corrupción en Morena,
¿no? Yo voy a votar por Andrés Manuel López Obrador, evidentemente, pero que hay corrupción dentro de Morena, pues sí, no es un ente aparte del proceso político. Tenemos que luchar porque los derechos de la sociedad civil priven por encima de los intereses de la clase política. Claro. Sí, la nueva política que viene, Héctor, creo que coincidimos en que debe ser una política de austeridad del personaje político. Lo que necesitamos, consideramos también en Acapulco, es regresar a esos modelos educativos. Nunca nos imaginamos, incluso en el país, que una escuela que fundó el maestro Rodolfo Bonilla, en la actualidad sea criminalizada por el gobierno, que en la actualidad se le dé otro enfoque, cuando el enfoque real solamente era atender las necesidades educativas de un país y más que nada en su zona rural. Y no podemos dejar de mencionar a Genaro Vázquez Rojas, es decir, a maestros, y digo, Don Salazar, evidentemente, y se me escapa el nombre, por Dios, Lucio Cabañas, ¿no? Que son maestros de origen, y que, o sea, Genaro Vázquez Rojas pasó a la clandestinidad compelido por la cerrazón de las autoridades. Él simplemente se hubiera dedicado a ejercer su profesión y se le cerraron todas las puertas, ¿no? Y bueno, pues me siento muy honrado porque mi viejo pertenece a esa cauda de maestros. Gracias por la entrevista, un honor estar contigo y gracias por esos aprendizajes que tenemos siempre contigo. Ni me digas. Gracias, Héctor.